qué o no hacer dentro del sistema. Una que en Guaraní 3 cambia bastante es el tema del legajo. En las instituciones, sobre todo en instituciones que tienen años, el legajo es como algo que tiene un peso muy grande, qué actividad académica puede o no puede hacer el alumno. Y nos encontramos con los que, si bien nosotros desreconocemos el uso del número de legajo, si no tiene alguna implicancia muy importante, lo que decimos es ahí, pero no inventen un nuevo número de legajo donde pongo los primeros 4 dígitos el año de ingreso, después los otros 2 la carrera, después los otros 2 no sé qué. Que si estamos implementando, permite registrar toda esa información, que yo arme toda una codificación súper evolucionada, si con un clic tengo toda la ficha del alumno donde puedo ver desde en qué año ingresó hasta qué materias cursó y desaprobó y en cuáles está inscrito. No tiene sentido todo eso. Entonces lo que buscamos es que eso, de todos modos somos conscientes de que es muy difícil a veces desterrar estas prácticas, con lo cual el legajo sigue siendo una opción válida dentro del sistema. Peso. Bueno, en este caso, a analizar cuál es el significado, te dicen, y no, porque yo le genero el legajo, le pido 5 requisitos. El título secundario y la fotocopia del DNI ya le genero legajo y lo dejo cursar. Después que me complete, no sé, la foto y el certificado. Entonces, es una manera de decir, me trajo estas 2 cosas y lo dejo avanzar. Restrictivo. Yo puedo decir, la fotocopia del título secundario y la fotocopia del DNI son restrictivos. Y después, más adelante, puedo poner un control que digo, te dejo avanzar solamente si tenés los requisitos de ingreso que definí como restrictivos. Y de esa manera dejo de lado el legajo, puedo usarlo, funcionalidad que es la de frenarte el avance en tu actividad académica si no cumpliste con determinados requisitos. ¿Hasta acá me van siguiendo? Yo podría tener requisitos de definir lo que nosotros llamamos los requisitos subordinados. Es decir, tengo, por ejemplo, el más común que es el título secundario y la constancia de título en trámite, que en realidad el que tengo que cumplir es la fotocopia del título secundario, pero tengo la constancia que me sirve para hacer determinadas acciones. Entonces, cuando yo defino un requisito cualquiera, 2 tipos de requisitos. Los que son documentales, que es presentaste o no presentaste determinado papel, tipo proceso. Por ejemplo, el curso de ingreso y la carrera registrados por separados, y te digo, bueno, uno de los requisitos de ingreso es que hayas cumplido con el curso de nivelación, digámoslo de alguna manera, yo puedo definir el requisito de tipo proceso, que es el curso de nivelación, que ya no voy a poder ir y chequearlo yo y decir, cumplió o no cumplió el curso de nivelación, sino que si yo lo tengo el curso de nivelación registrado dentro de Guaraní, automáticamente Guaraní se encarga de verificar que que el alumno haya cumplido con el curso de nivelación. Los documentales, yo acá puedo decir declarado, ¿sí? Y me deja elegir otro requisito. De esta manera, el caso típico, título de trámite, puedo dentro del sistema decir, bueno, te dejo hacer si me trajiste la constancia del título en trámite. Eso sí, si el alumno me trae directamente el título de secundario, automáticamente la constancia del título en trámite se da como cumplida y deja de tener, digamos, se da como cumplida entre comillas, pero deja de tener peso. Importante es el principal. ¿Entiendo? Hasta que llegás, poner el primer examen, que se lo dejás cursar hasta que da el primer final. Si, Sí. si no tiene el título ya, la fotocopia, ¿te lo corta automáticamente? ¿El periodo de validez al certificado de título en trámite? Sí, podés ponerle un periodo de validez, sí. Después lo que podés hacer, una de las cosas que configurás, cuando vos configurás un periodo
de inscripción a propuesta, es cuál es la fecha tope para la presentación de requisitos. Entonces digo, bueno, la inscripción es, vamos a verlo acá directamente en el sistema. Los de inscripción a propuestas. Bueno. Ahora acá el 2016. Fíjense, tenemos los datos principales, que es qué tipo de periodo. Esto es porque puede ser de inscripción, de preinscripción, de reinscripción. Puede ser que sea la preinscripción, pero todavía no habrá la inscripción, con lo cual los alumnos pueden cargar sus datos a la preinscripción, pero todavía no pueden venir por ventanilla. A los casos de que todos los años a los alumnos yo les pido que se rematriculen o de alguna manera hagan expresas de que van a seguir cursando una determinada materia, ¿sí? O puedo habilitarlo para todo. Acá en las fechas del periodo de inscripción, para toda la institución, la fecha de inicio, la fecha de fin, perdón, acá están los datos principales, la fecha de cierre de requisitos. Esto es, hasta qué momento te voy a esperar yo para que me cumplas con los requisitos de ingreso. ¿Cuál es la implicancia de esto? Una vez vencida esta fecha, empieza a correrse manualmente una operación que se llama cierre de periodo de inscripción, que lo que hace es empezar a verificar a todos los alumnos que se inscribieron en ese periodo para ver todos los alumnos que están pendientes en realidad, porque a medida que su último requisito se le va aceptando la inscripción. Toma todos los pendientes y empieza a analizar uno por uno qué pasa con los requisitos. Más se pueden exceptuar o se pueden prorrogar. Como venís por determinado convenio, este requisito no te lo voy a pedir y te lo exceptúo. O puede ser que por algún motivo yo sé que, por ejemplo, están demoradas las entregas de los títulos de secundario, entonces para todo el mundo lo de título de secundario lo prorrogo, o a los que vienen de término secundario les prorrogo la fecha de presentación de título. El proceso de cierre lo que hace es situaciones alumno por alumno, y lo que hace es que algún requisito ya vencida la fecha, ni lo tiene prorrogado, lo rechaza. O si tiene requisitos presentados fuera de fecha, también los rechaza. Lo que hace es ir bajando a todos los que ya no cumplen con las condiciones y no tienen chance de cumplirlas. ¿Para qué? Para evitar que esa gente siga dando vueltas, siendo que no cumplió con las condiciones mínimas para poder tener actividad académica. Lo que hace es lo rechaza de lo que es el circuito. Después esa persona puede volver, puede rematricularse de nuevo y arrancar todo el circuito otra vez en otro periodo de inscripción. Queda registro de que se inscribió y de que fue rechazado y de por qué fue rechazado. Sistema. ¿Con qué dato identifica a la persona que pudo haber cambiado de carrera, de distintas propuestas formativas? ¿Es único o es por carrera? A ver, la persona en sí, ustedes deciden cómo la identifican. La pueden identificar por el DNI, la pueden identificar, digamos, es la persona, en general la identifican con el DNI. Después, esa persona es cuando se matricula en una propuesta. Con lo cual, un alumno que cursa 2 propuestas es 2 alumnos. Los que puede tener el mismo legajo, ¿sí? O puede tener distintos legajos si es que deciden, o puede no tener legajo. Pero el alumno se define como una propuesta. Y vuelva a retomar de cómo se trataría. Ahí tienen diferentes opciones. Por un lado está lo que se llama los cambios de calidad del alumno. El alumno puede estar es cuando está realizando actividad académica, o pasivo, que significa es como que el alumno está dado de baja. Cuando yo cambio al alumno a pasivo, yo puedo ponerle un motivo de baja. Y yo después a ese alumno puedo volver a darlo de alta, ¿sí? También alegando por qué lo estoy dando de alta.
Esa es una de las opciones. La otra opción es lo de licencias estudiantiles, que yo puedo cargar para un alumno una licencia estudiantil y después, mediante controles, para qué casos se aplica esa licencia. Por ejemplo, la licencia se usa bastante cuando hablamos de carreras que son pagas y que entonces el alumno pide una licencia para no pagar durante ese periodo. Entonces le cargo la licencia, le pongo que esa licencia no es facturable y el alumno puede cursar, digamos, no está cursando, pero tampoco le estoy generando algún tipo de consumo. Opciones. Después, esa licencia ustedes podrán ir configurando en el sistema qué implicancias tiene, porque una de las facilidades que tiene Guaraní es que tiene todo un set de controles que se ejecutan en las diferentes operaciones, que digamos, estos controles los van a ver como requisitos por operación, requisitos de ingreso, que permiten ir controlando cosas en distintos momentos a lo largo de la vida del alumno dentro del sistema. No, en general, si el alumno, la licencia debería ser cuando el alumno dice, mira, por ejemplo, supongamos que el alumno tiene algún problema de salud, con lo cual puede venir a cursar. Ese alumno lo informa y no quiere perder la regularidad porque aprobó solo una materia y en general, para no perder la regularidad de la carrera, tiene que aprobar 2 materias. Entonces ese alumno puede venir y decir, mira, yo no voy a abandonar, pero durante 6 meses no voy a poder venir porque estoy en rehabilitación, porque tuve un problema de salud. Entonces, en ese caso conviene cargar una licencia para dejar registro de lo que pasó. Ahora, si el alumno viene y te dice, no, la verdad que me di cuenta que temas no es lo mío, abandono, entonces en ese caso se lo pone como abandonó y se le pone un motivo y ahí sí se lo pasa a pasivo, porque es un alumno que no va a volver, con lo cual... y ahí depende, a ver, ahí tienen como 2 opciones. Si ustedes consideran que es el mismo. Ahí perdería la regularidad. Sí, bueno, a ver, puede ser que vuelva y se inscriba nuevamente, ¿sí? Hay que haber rechazado la inscripción anterior. A ver, tiene que ver un poco con cómo lo consideren ustedes. Si ese alumno vino, dijo, no, la verdad que no es lo mío, y después dentro de 3 años se dio cuenta que sí, que era lo suyo, y vuelve a contar como ingresante del año en que volvió, entonces deberían rechazar la inscripción anterior y volver a matricularlo. Ahora, si para ustedes es el mismo alumno que ingresó allá lejos hace tiempo y retomó, entonces sería la misma inscripción y lo único que hacen es cambiarle la calidad. Es una cuestión que tiene que ver más con las estadísticas y las cuentas que hacen ustedes, saber si conviene una forma de registro u otra. El sistema no lo hace automático, digo, no. Si yo no le pongo que está con licencia o que abandonó o lo cierro de algún lugar, no. El sistema no lo va a hacer. No. Y lo que sí te va a hacer el sistema es bajarte la regularidad del alumno cuando vos corras el proceso de verificar regularidad. Termina el año académico, yo corro el proceso de regularidad, el proceso estándar dice 2 materias aprobadas en el año académico, el sistema automáticamente lo chequea y te le baja la regularidad. Y vos podés configurar incluso que, pero la primera readmisión te la doy gratis, no la tenés que tramitar ni nada, venís, o sea, ni siquiera tenés que venir a tramitarla, te la doy porque soy bueno y te readmito la primera vez, ahora la próxima tenés que venir a tramitarla. Eso también lo podés hacer. Lo que podés hacer es que automáticamente setear el abandono del alumno o rechazar esa inscripción porque el alumno abandonó. Con el mismo plan de estudio. Solamente es un cambio de ubicación. Vas y le decís el alumno se va de acá para allá, y le cambias la sede, le pones por qué se va. Sí. Perdón que insistamos con el micrófono, pero la gente que nos está siguiendo por streaming, si no tiene el micrófono no escucha la pregunta. Bien. No sé si les interesa que les seguir viendo la parte administrativa. ¿Quieren ver un poquito lo que es el portal del alumno y docente? Sí, todo eso se lleva.
como les decía, todo lo que es la cursada de un alumno se lleva a través de las comisiones. Yo digo, esta materia se dicta martes y jueves de 5 a 7 de la tarde y tengo otro curso nocturno que va de 8 a 10 de la noche. Eso para nosotros son comisiones y ahí los alumnos se pueden inscribir, se les puede tomar asistencia, se les registra asistencia, se les justifica las inasistencias, se les pueden registrar los parciales. Ahora les voy a mostrar un poquitito esa cuestión. Acá lo que vamos a hacer es entrar a un alumno, ¿sí? Cuando un alumno accede a tal... Acá lo que estamos viendo es el alumno y cuáles son las propuestas que está inscrito. ¿Sí? Vamos a licenciatura en comunicación de este alumno, que sería como el inicio del alumno, es configurable. Nosotros ponemos determinada información que tiene que ver con el calendario, acá en el caso en que tengan encuestas, que nosotros lo que es toda encuesta se lleva a través de otro sistema, que es el Sucoya. Desde Guaraní se puede configurar el universo de gente entrevistar, el registro específicamente digamos, el armado de la encuesta y el registro de los resultados se hace desde otro sistema que es el Sucoya. Si supongamos que hay encuestas pendientes de ese alumno, muchas instituciones usan encuestas de fin de cursada. Cuando termina la edad, le piden al alumno que complete una encuesta sobre lo que le pareció el desempeño de la actividad en particular. Encuestas pendientes podría aparecerle. Además, acá tienen un calendario que lo que va mostrándole al alumno son más o menos los horarios a los cuales está inscrito a materias. Materias, y está habilitada la inscripción a materias. Lo que tengo acá es la lista de actividades. Escribir. Al seleccionar, vamos a ver, lista las comisiones, que es lo que yo les decía. Les dice si es solo para cursar o es para cursar y promocionar, o podría ser que sea solo para promocionar, ¿sí? Les indica si tiene cupo, cursada, y quiénes son los docentes que van a dictar esa actividad, ¿sí? En este caso el alumno se puede inscribir a una, podría darse el caso, como les decía, que el alumno ve todas las se inscribe. Acá lo que me dice es, bueno, tu inscripción está aceptada y esta es opción. El alumno puede visualizar su comprobante, ¿sí? Y puede incluirlo por mail, si quisiera, descargarlo, guardarlo como para tenerlo, porque con esa acción es con el que puede ir a gente no aparece inscrito y reclamar. Sí, fíjense que se inscribió en una comisión. A ver si tengo el horario. Bueno. Pero fíjense que acá lo que me apareció es un cuadradito rojo en el calendario del alumno, ¿sí? Uno está inscrito en algo. Si yo tengo esta 18 a 20, de esa manera el alumno puede, a medida que se va viendo como se le van quedando armados los horarios, y en todo caso, suponiendo que ustedes no controlan superposición, porque también está la posibilidad de que el sistema le controle al alumno, que no tenga superposición horaria en las días que se inscribe, el alumno puede ir viendo cómo va su calendario. De la misma manera funciona la inscripción a examen. El alumno, si estuviese abierta la inscripción a examen, tiene acá la lista de materias a las cuales se puede inscribir y puede seleccionar a cuáles inscribirse. Además, el sistema hace los controles que ustedes definan que se hacen. En general, no hay ningún control. Ustedes tienen que configurar desde los controles de correlativa hasta cualquier control dentro de la operación, horaria, monocontribución, lo que sea. Ustedes, este alumno está tratando de inscribirse, lo que me está diciendo es, debes las siguientes correlativas de aprobación. Controlando las correlativas de aprobación porque es un examen final.
Entonces va a ver si yo tengo todas las correlativas para inscribirme a examen de esa actividad. En cambio, en este caso, por ejemplo, evidentemente tengo las correlativas de aprobación, inscribirme. Bueno, eso es lo que les decía. Cuando ustedes configuran controles dentro de una operación, tienen distintos niveles de aplicación de los controles, digamos, distintas severidades, de alguna manera. Entonces puede ser que ese control sea un método que solamente me diga, ojo, te faltan las correlativas. Te deja seguir, pero te avisa. Puede ser advertencia, que te dice, te falta la correlativa, pero te dejo inscribirte igual como pendiente, por lo cual en algún momento resolver tu situación, porque a un acta de final vos no podés entrar si estás inscripto como pendiente, o puede ser estricto, que es este caso. Digo, no cumplís, no pasás. ¿Sí? Tenés esas tres opciones de controles. Sí, de la inscripción a materias funciona de la misma manera, solo que acá en este caso no tenía ningún control activo, le había dejado uno a modo de ejemplo para el caso de exámenes. Es que a veces no alcanzan todas las ofertas y en general, en algunos casos muy particulares, hacemos sorteo que no es aleatorio, sino es por nivel que vas de la carrera. Cuanto más avanzado estás, más posibilidades de ingresar en esa cátedra, ¿sí? Para no coartarte, atrasarte un cuatrimestre. Nuestra carrera por el momento es cuatrimestral, de cursada cuatrimestral. Eso de alguna manera se puede manejar con la inscripción o el alumno se inscribe, primero que se inscribe queda adentro y el que llegó tarde queda afuera. No, esto ¿Eso es así. se puede manejar? Eso se puede manejar a través de los estados. Puede ser que yo le haga todos estos controles, pero al fin y al cabo le diga, a ver, muchas veces estos controles, en caso de que estén configurados como advertencia, que es escribo como pendiente, puede ser que yo además le diga, mira, correle los controles, al fin y al cabo dejarlos a todos pendientes. Yo puedo configurar cuál es el estado final de esa inscripción. Y los dejo a todos pendientes y después hay un proceso, ¿sí?, de sorteo que permite fijar determinados criterios por los cuales, a ver si se los muestro acá en el sistema. Administrar criterios de prioridad para ingresantes, donde sí, yo acá lo que puedo decir es por apellido, por fecha, si tiene hijos, si trabaja, yo puedo, acá van, ustedes pueden agregar los que ustedes quieran, eso como ocurra, ¿sí? Al que tiene más porcentaje de la carrera cursado o aprobado, a ese le doy más prioridad. Proceso y bueno, después se irán aceptando y rechazando en función de ese criterio. Por ejemplo, los alumnos que se anotan a materias que serían los de años superiores, ¿sí? Sí. Si yo no tengo el módulo de preinscripción, ¿el alumno puede anotarse igual en años superiores? O primero tendría que cargar, suponete, todos los alumnos para que puedan recién acceder a superiores. Estamos hablando gente que las tendrías registradas en Claro, otro que no es de soporte. primer año, claro. Y ahora, entonces yo, bueno, los de primer año los pasaría. Entonces, ¿podrían anotarse en este sistema o tengo que primero cargar? Tendrás que primero hacer una migración de datos, ¿sí? Proveerle una serie de scripts para que ustedes puedan, que son archivos similares a Excel, formato CSV, donde ustedes la información que nosotros les pedimos en determinado formato, y hay un proceso que toda esa información a guaraní. Ese proceso puede ser solo para cargar personas, solo para cargar las personas y los alumnos. Ustedes pueden elegir qué migran y qué no migran. Lo que no migren, obviamente, porque si no la migran, después de alguna manera van a tener que cargarla o van a tener que tener presente que ese alumno cuando se quiere inscribir en guaraní probablemente no va a tener las correlativas si no migré la historia académica. Acá.
¿Esa migración es aplicable para desde planes de estudio, para todas las... Sí, se puede migrar personas, se pueden migrar planes, se pueden migrar actuación académica. Recomendamos generalmente o lo vean y traten si no es mejor tema, porque digo, tienen en un sistema propio que de repente tiene sus vueltas y está cargado de una determinada manera porque el sistema lo permitía cargar así. Entonces a veces lo que decimos es, lo que viene es cargar los planes de estudio en guaraní, directamente tomar, modelar, cómo conviene modelarlo, buscar distintas alternativas, charlar con nosotros, con los chicos de implementaciones, que son los que les van a estar dando seguimiento a ustedes y soporte, tratar de cargarlo lo posible y después sí migrar la matrícula directamente desde donde lo tienen, información no sé, de la identificación de la propuesta. Pero en general lo que tratamos es de que planes de estudio lo carguen directamente en guaraní para que quede cargado de la manera más óptima, porque si no lo que te pasa es que lo migrás de una forma medio como puedo y después me doy cuenta, mirá, lo podría haber cargado de esta otra forma y no lo hice y tengo que versionar, o a veces la modificación es tan grande que es más fácil cargar crear otro plan de estudio y cambiarlos a todos de plan el que está. Segunda pregunta que usan para que dos alumnos de distintas carreras, pero son la misma persona, ¿con qué criterio usan para hacer la analogía de una alumno-carrera, alumno-carrera? La persona. Después, cada alumno tiene su propio ID interno, digamos, que no, ustedes no lo van a ver que es el alumno, lo van a identificar, el DNI es el mismo, siempre van a ver es ingeniería en sistema, Bernardo Turina, licenciatura en administración. ¿Sí? Ustedes van a ver siempre la identificación de la carrera. Pero internamente hay un identificador numérico que dice, el 18 soy yo en sistemas y el 24 soy yo en administración. El DNI cambia. El DNI cambia. Y cuando cambia. Cambia el DNI. Cambia el DNI, cambian de sexo, cambian de nombre, creo que entró con pasaporte y después tiene, no, después bueno, vos podés, cuando cargas a una persona tenés podés cargar tantas identificaciones como quieras, podés cargarle el DNI, puede ser que entre con visa y después con el DNI, eso ustedes lo pueden ir registrando en el sistema. Es un poco más complejo es cuando cambia de nombre, implicancias por cómo lo cargo en el sistema, sino sí, yo me llamaba de una manera. ¿Qué pasa con toda la documentación y con toda la historia académica que la documentación está registrado con mi otro nombre? Es que en realidad cambie todo eso, sino que al cambiar el documento hoy se arrastre todo, se cambie en toda la documentación o toda la historia que yo tengo dentro de la institución, pero sí que haya una conexión, que no se diga que son dos personas diferentes cuando no lo son. No, yo puedo ir y actualizarle la info directamente desde hoy, paso el DNI que cambié o... Pero sin perder quién era. Que ya está generado, soy el que ya está generado. Ya está registrado, las actas que yo archivé, eso ya está. No va a cambiar eso. Sí, se puede, digamos. Un poco con cómo se registra. Hoy entro y le actualizo un dato a la persona y vuelvo a generar un documento que yo tenía con el otro nombre y lo voy a ver con el nuevo nombre. ¿Sí? Si yo lo vuelvo a generar, ahora lo que ya está generado, ¿sí? Por eso queremos ir hacia el repositorio digital, quede salvaguardado de alguna manera. Hoy no está. No, hoy las actas, por ejemplo, las actas se vuelven a generar, ¿sí? Se vuelven a generar, cada vez que yo las visualizo se vuelven a generar. Igual hoy lo que está pasando es esa información, de todos modos, queda las
actas lo que hacen es guardarse en un libro de actas físico, donde guardo la impresión de ese acta firmada por el docente. Entonces, eso no va a cambiar. Yo lo que voy a ver es que en el sistema hubo un cambio. Pregunta apunta. Hay una resolución de algún consejo, el Consejo Superior, que da cuenta que esa persona con ese DNI es hoy esta otra persona de DNI. El paso administrativo para identificar a la persona está a través de una resolución. No hay en la plataforma y que cada vez más común, una secuencia que permita hacer esa analogía entre quién era antes y quién es ahora. No, con los datos personales no, pero es un buen plantear. Sí, con los datos censales, viendo cómo cambiaron los datos censales, pero no con los datos personales. Pero es un buen dato a tener en cuenta, porque la verdad es que se nos han presentado muchos de ese estilo que han tenido otro tipo de resoluciones, pero nunca nos había pasado en la historia de esa manera. El tema de generar estadísticas esos porcentajes de alumnos por... Sí, el sistema sacar con una complejidad la idea es, por ejemplo, de dónde vienen mis ingresantes, son los colegios secundarios más frecuentes de los cuales yo recibo gente, o esas cosas. Lo que hacemos es sugerir un sistema de data warehouse y que lo cubos con ese enfoque para que lo vean, y donde este tipo de explotación. Desde Guaraní se pueden obtener los reportes que se pueden obtener de Pion. Realmente los sistemas de este tipo, que son transaccionales, no se suele hacer, sino que lo que se busca es jugar por explotación de información, como es el caso de Wichi. Para probar el Wichi es Wichi Eduard, usuario con contraseña y algunas fechas, pero tengan en cuenta que también esto es, o sea, son más estándar realizar. Sí. También lo podés, determinados reportes, 10 consultas, 100 consultas distintas que querés ver durante el report. Con el Wichi es más, es más fácil hacer esa para estadísticas, o sea, y además en caso que tengas otros del CIU, lo que sea, de Araucano, una sola pantalla. Lo te exige ponele a la vez que esta condición, ¿no? De que te exija, si por lo menos en sí, 5 fechas o 5 opciones. 5 opciones de distintas comisiones. En 5 comisiones. ¿Cómo hace después la selección? ¿Lo hace solo el sistema? ¿Qué cursada queda el alumno? No. Con estos mismos, lo que hace es, dice, bueno, agarro todos los alumnos que tenían como prioridad. Yo les pongo lo que hace es inscripciones con prioridades, se llama la operación. Ustedes, no sé si
Pero básicamente lo que hace es, ustedes eligen todas las comisiones, les vamos de una de varias actividades, uno de una comisión. Y esto tiene cupo, si no tampoco mucho sentido, tiene que haber cupos. Los de prioridad los ordena, agarra el grupo de alumnos que una determinada comisión y los ordena, se inscribe, se llena el cupo. De esos los reprocesa, intenta inscribir. Y así va a haber algunos que por ahí, los que tienen menos prioridad, van a ir como quedando últimos y tener una comisión, por llamarlo de algún trabajo de las demás, va a esa comisión o bien se quedan afuera. El sistema lo que hace es sin inscribir quedó, ¿sí?, del proceso. Yo lo puedo decir que no, o lo que puede ser entonces de una comisión a la otra, digo no. Pero mira, de acá para allá, cambiando de una comisión a la otra. ¿Alguna otra consulta? Bien, les estaba mostrando el perfil del alumno, ¿sí? Estas como son como las dos operaciones más, podría ser que ese alumno que academia, le mostré toda la historia académica, ¿sí? Acá me va materia, por ejemplo, está en curso. Materia, por ejemplo, la tiene aprobada, tiene la regularidad aprobada con un 5, ¿sí? Y el examen Excel, el alumno puede ir. Además, puede ver a la inscripción. Acá no hay oferta porque no le habíamos puesto fecha, pero acá el alumno, mientras de repente dura un periodo lectivo cuatrimestres, y las comisiones se asocian a lo que son periodos lectivos trimestre. Yo puedo decir, bueno, mientras estoy trabajando, vea mi oferta, pero digo, bueno, a partir de tal fecha la oferta se publica. De esa manera, el alumno tiene una semana para ver la oferta, para armarse su mapita de cómo le conviene inscribirse, y cuando arranca la inscripción ya sabe dónde se quiere inscribir directamente. ¿Sí? Entonces eso lo puede consultar desde acá también. Puede ver sus inscripciones, ¿sí? Tanto las históricas, tiene las vigentes, ¿sí? Y podría ver las inscripciones históricas. En este caso no tiene o puedo decirles solamente quiero ver las vigentes, ¿sí? Puede regenerar su comprobante si lo perdió. Puede ver la información de su plan de estudios. Y también lo que puedo hacer es actualizar sus datos personales de la misma manera que carga todos sus datos al momento de preinscribirse. Suele ocurrir que las instituciones le piden que cada tanto tiempo actualicen sus datos actualizados. Bueno, desde acá esto es muy similar a lo que les mostré de preinscripción. El alumno puede hacer una pasada y actualizar lo mismo. De la misma manera que yo puedo configurar qué información le pido, qué datos le pido, acá también, desde gestión. De datos censales, donde acá yo voy marcando cuáles son los datos de cada uno de los casos, cuáles quiero ver y cuáles le voy a exigir como obligatorio, que es lo que después el alumno desde acá va a ir viendo como obligatorio y los va a ver o no los va a ver si decido que no se los pida. Pues, lo que quería mostrarles también es que el alumno lo que puede hacer es solicitar constancias, ¿sí? Constancia de alumno regular, de asistencia a un examen. Dos alternativas. Una alternativa es la más clásica, que es que el alumno la solicita desde la web y después alguien desde gestión la imprime, la firma, ¿sí? Acá el alumno va viendo su solicitud,
que en lugar de decir pendiente dice impresa, pasa por la oficina del alumno y la puede retirar. Y la otra opción que ustedes pueden dar, que es determinar constancias, el alumno las pueda pedir y las pueda descargar directamente, como es este caso. Ahí ustedes pueden decir, bueno, a ver, estas otras constancias las tiene que ir a buscar firmadas y estas otras las puede descargar directamente. Por ejemplo, como es el caso acá de la constancia de actividades aprobadas, ¿qué es lo que hace? El alumno ingresa la solicitud, el sistema le hace controles para asegurarse que esa solicitud se le puede expedir a que esa constancia se le puede expedir a ese alumno, y después queda disponible para que el alumno la pueda descargar, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Ups, me deslogué. Acá lo que me está haciendo cargar la constancia. Fíjense, lo que es una constancia de actividades aprobadas, ¿sí? Están todos los datos, lo que viene es con un código, ¿sí? Y una URL. Y ve esa constancia, yo en mi trabajo, por ejemplo, yo alumno la presento en mi trabajo, accede a esta URL, ¿sí? Ingresa este código, ¿sí? A ver si lo ven, ponen el DNI1, que es el dato. Me pide el código de validación, que es el código que teníamos acá abajo. Complicado con el mouse. ¿No? Sí, eso tampoco lo estaría diciendo. Hagamos una profesión de fe de que esto está. A mí pero ¿no? Sí. Ven, el certificado es válido y está vigente. Esto es, porque puede ser que el certificado sea válido, pero no esté vigente. Cuando yo configuro que va a estar, la voy a permitir descargar online en sillas. Lo recibe, ingresando esto, puede validar que esa constancia esto es válida. Esto obviamente no llega a ser firma digital, sí, pero es el paso hacia donde queremos ir. Que el alumno evitar constancias de alumno regular. De año tienen que sacar de alumno regular. Para evitar estar sellando y firmando, perdiendo, pueden dejar que el alumno lo directamente, y por ahí otras constancias que son un poco más importantes, decir no, estas las tenés que tramitar por ventanilla. Esto nos parece importante mostrarlo porque es en cuanto a la calidad de los servicios que le damos al alumno es importante. ¿Hasta acá?
que eso, mientras Ariel estaba hablando, yo estaba tratando de... porque no tengo docente configurado. Como recién Hernán comentaba que y después el alumno puede ser alumno de dos carreras distintas, también la persona puede ser docente y alumno, porque puede ser un alumno de posgrado y un docente de grado. Para el sistema es la misma persona. Sí, de hecho estoy poniendo justamente ese ejemplo. Esta operación a la que estoy entrando, mientras tanto les voy contando, es justamente el administrar comisiones. Acá es de donde se dan de alta las comisiones de una actividad. En este caso, entré a la actividad metodología de la investigación, ¿sí? Tengo una comisión, que es la comisión A, ¿sí? Lo que voy a hacer es asignarle un nuevo docente para el mismo alumno que estábamos usando ahora. Sachman. Vamos a buscarlo. Sachman Adela, docente. ¿Sí? Acá lo que nos da responsabilidad y después desde qué fecha hasta qué fecha va a estar asignado a esta comisión. Sí, después tenemos un montón de información. Información de la ubicación donde se dicta, sección, cupo máximo, limitar por letras y decir desde tal letra está permitida la inscripción, a qué turno, si mañana, tarde o noche, si se cobra o no se cobra, si está activa o no, para qué modalidades está disponible esta comisión y para qué propuestas está disponible. Bueno, los docentes, las dedicaciones horarias de esos docentes, las aulas, fíjense que acá está los martes de 17 a 18, y yo podría compartir, yo podría decir que en el mismo aula hay dos comisiones, no sé, por cuestiones prácticas tengo una comisión por carrera, porque después me interesa separar, pero comparten el aula, se dictan juntas, que se dictan juntas por el grupo, puedo compartirles la banda horaria y de esa manera no les faltan los controles de superposición a los alumnos. Esto que les decía, si es para regularidad o si es para ambas, bueno, y acá tienen el indicativo de cuáles son los periodos de inscripción abiertos para esa comisión. Ahora si venimos acá, vamos a cerrar. Fíjense que acá volví a ingresar combo, que me dice con qué perfil estoy navegando, ¿sí? Este alumno yo lo charlaba con usted, lo convertí en un docente y lo asigné, vieron que lo asigné a una comisión. Entonces ahora, además de... y viene como docente, es las comisiones a las cuales puede acceder para hacer determinada actividad. En este caso era mediación, y acá, a ver, vamos a hacer un cambio más. Acá un docente lo ver cuáles son sus alumnos, no tenía ningún alumno escrito, y puedo manejar lo de las evaluaciones, ¿sí? Yo puedo crear una nueva evaluación, y las actas, ¿sí? Tengo el listado de actas que están generadas para esta comisión, puedo cargar notas a las actas. En este caso, la parte de docentes es que haya un docente que tenga derecho a hacer todo, que suele ser el titular. Y después, en función de la responsabilidad que tiene dentro de la comunidad, no puede hacer determinadas cosas. Entonces, podría ser que, seguramente ahora vamos a ir a mirar, no lo puse como titular. Entonces, evidentemente está definido que no puede cargar notas. Por eso me aparece el signito de tachado cuando intento cargar notas. De esta manera lo que permito es que
el que tiene de alguna manera la actitud de comisión puede decir, bueno, a uno lo dejo que cargue notas, al otro lo dejo que cargue los parciales, pero no me toque las notas, en función de repartir el trabajo, o de repente, no sé, tengo ayudantes ad honorem y no me interesa, de repente no quiero que me cargue notas en nada, y solamente para quienes yo decida que lo pueden hacer. Acá, bueno, yo puedo ver las clases, ¿sí? Puedo ver los exámenes y puedo ver algunos otros reportes, como por ejemplo, bueno, comisiones. Una de las cosas es ver la ficha del alumno, de los alumnos que yo tengo inscritos en mis comisiones, ¿sí? De repente a mí me interesa, de los alumnos que tengo yo, poder ver cierta información de esos, me lo permiten, ¿sí? Entonces yo entro y acá, bueno, no me va a aparecer, pero podría haber, a ver si otro, pero aparece la lista de alumnos y yo puedo ver toda la actuación académica de ese alumno, porque pasa mucho, de repente me interesa ver cómo vino el rendimiento por algún motivo. Bueno, después tengo estas dos operaciones, que es la de administrar derechos en comisiones y en mesas, que obviamente esta persona no las va a tener, que lo que permite es a un titular, a este le doy estos otros derechos. A ver, vamos a ver acá. No. Vamos a ver una cosita. Acá lo que estoy haciendo, estoy dándole de baja la inscripción a una actividad, ¿sí? 4. Y lo que vamos a hacer en esta, vamos a ponerlo también como docente. Fíjense, acá yo lo puse como docente en otra comisión diferente, entonces me van apareciendo todas las comisiones, lo tengo como docente. ¿Sí? Y acá yo puedo ir cambiando en el contexto de una comisión, de una comisión a la otra. Crear evaluaciones. Más allá de... Parciales, sí. No, actas pueden ser actas de promoción, actas de regulares o actas de examen final, ¿sí? Lo que pasa que la diferencia está acá, cuando identifico tengo por un lado lo que es comisiones y por el otro lado lo que es mesas de examen. Entonces, cuando yo entro en el contexto de una mesa de examen, estoy trabajando actas de examen, pero cuando entro en el contexto de una comisión, lo que estoy trabajando es de
las actas de regulares o las actas de promociones. Básicamente las 3 actas que se manejan dentro del sistema son regulares, promoción y examen. Después tenemos las equivalencias y demás que generan cierta documentación que se consideran como actas, pero no son las que maneja el docente de supervisión, más desde el administrativo. Hablando de cursos, de las comisiones, ¿hay manera de editar un curso? Porque yo necesito la lista de alumnos inscriptos en esa materia para cualquier otra cosa, no sé, una salida didáctica, que hay que seguro, lo que fuera. Sí, sí, el sistema te permite emitir un reporte de los que tengo inscriptos en una comisión. Así que sí, lo puede sacar el docente o lo puede sacar el administrativo. Cualquiera de los dos puede obtener la lista de inscriptos. Y la otra pregunta es sobre, o sea, en este momento estás usando a una misma persona que ya estaba cargada como alumna y como docente, o sea que hay un perfil único, personales. Sí. El perfil del docente, parecido, DNI... lo cargas de la misma manera, le cargas los mismos datos, lo y cargas los campos, como... ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo? No, te pregunto si yo puedo agregar campos, información cargada del docente. Una persona son los mismos. Después, lo único que identifica a un docente es que como docente le voy a cargar un legajo como docente, le voy a decir que está activo como docente. Es lo único que lo diferencia. Yo puedo cargarle en sus expedientes académicos, puedo cargarle más información respecto de lo que sería un alumno. En líneas generales, las personas dentro del sistema, de todas se registra, digamos, las posibilidades de información a registrar es exactamente la misma. Después acá, bueno, como les decía, pueden estar... Una consulta. Sí, sí. Vos decías, los docentes pueden cargar evaluaciones. ¿La cantidad de evaluaciones que pueden cargar los docentes están precargadas en la planificación del plan de estudio o de la materia o de la comisión? Ellos pueden agregar la cantidad que quieran. ¿Y eso se puede limitar? Ustedes pueden cargar un control que permita el límite, nos hablamos como libre. El docente decide si quiere cargar, en qué fechas, incluso si los alumnos son solo para los, por ejemplo, o si lo quiere para todo el mundo, los regulares. Te consulto porque nosotros tenemos ya predeterminado la cantidad de parciales que tiene que tener una asignatura para poder estar en condiciones de rendir el final. Si eso depende de cada docente, nosotros dejaríamos de saber entonces, cuántas instancias le falta al alumno. ¿Eso se puede regular entonces? Sí, sí, se puede establecer un control que obliga al docente a no cargar más o menos de determinada cantidad de evaluaciones. Sí. El sistema de títulos federal, de títulos del sistema federal. No, lo que nosotros hacemos se puede llevar todo el circuito de egreso de un alumno. Un alumno termina cumple con todas las condiciones para egresar, y lo que nosotros tenemos todo opciones dentro del sistema que lo que permiten es que ustedes determinen cuál es el circuito que va a seguir el trámite de egreso de ese alumno. Va a pasar a esta oficina, se van a imprimir estos formularios, se va a mandar de acá para allá. En un momento ese trámite se va a ir hacia ahora, por ejemplo, este sistema para la impresión de los que ustedes pueden hacer es dejar la información dentro de Guaraní de cuál, si yo de expediente, cuando yo lo ingreso en otro lado, yo lo que puedo es registrar con qué número de expediente se fue al otro sistema. No tiene con... De temas que se analizó y discutió en una última reunión que tuvimos en el Ministerio de Educación fue la informe nominal de alumnos en universidades. El Guaraní tiene ya la interfase que permite para enviar. Sí, Guaraní 3 informe nominal, sí.
tiene la opción para informar desde gestión. Generar datos. Desde acá ustedes dicen cuál es el año académico y con esto generan todas las salidas. Lo que se carga directamente. Guarani 3 genera nominal, no genera cuadros. En todo caso, si ustedes tendrán que tener su propio Araucano para probar y ver cómo se reconstruyen cuadros. Pero Guarani no, Guarani 3 informa siempre nominal. En todo caso, si en algún, entiendo que con las instituciones privadas todavía informan cuadros, con lo cual en ese caso sí tendrán que reconstruir a partir de la salida nominal los cuadros para poder informarlos. Bien. No sé si tienen más consultas. Consulta sobre el sistema de gestión de alumnos, o sea, de acceso del alumno. ¿Hay algún tipo de vía de comunicación, de, Sí. no sé, de cambio? Sí, gestión, el módulo de gestión tiene una opción para poder enviar mensajes a los alumnos. Acá estoy. Puedo enviar mensajes de por ejemplo, si todos los docentes o todos los alumnos, digo, tengo determinados acá para decir se lo envío, o puedo armar yo grupos de destinatarios. Y además, bueno, acá tengo el mensaje. A ver, esto por defecto lo que se el feed web del alumno tal. Sí, voy a pedirle que lo envíe como ¿sí? al registro del alumno, dependiendo del tipo de mensaje. Bueno. Para que se publique en el Twitter y o en el Facebook institucional también. ¿Sí? Esto desde gestión. Después, desde el perfil del docente, tienen desde el cual un docente puedo redactar y decir que se lo quiero enviar a un alumno, o puedo enviárselo a todos los alumnos de una comisión. Y el docente acá puede mensajes a los alumnos responder. Consulta académica que tiene la aparte de la información esa que vimos de, bueno, el horario, el docente, ¿se puede agregar un archivo vinculado o algo, por ejemplo, para que tengan el programa disponible de ese curso, de esa materia? En realidad, por lo que nosotros desde Guarani lo que se puede cargar es la planificación, los temas planificados del docente. Si ustedes quisieran realizar la inscripción y agregar que esa información esté visible, digamos, ese archivo esté descargable, si es que el docente lo agregó. Nosotros, digamos, en el que les enviamos por defecto no está, pero esa información está disponible para ser cargada por el docente, con lo cual, si ustedes quisieran, podrían personalizar la operación y mostrar también esa información. Cada curso, cada comisión es desde la gestión, ¿no? Desde el módulo de gestión. Desde la gestión, exacto. No hay nada automático. Sí. Y si se decidiera no tomar el módulo de alumnos, que no era aconsejable, pero si se decidieran solo tomar el módulo de gestión, ¿de qué manera la carga de las notas y demás las hace todo el administrador? Hace todo el administrativo. De gestionar las comisiones, inscribir a los alumnos, generar las actas, cargar las notas, cargar los parciales, todo lo que ustedes decidan lo puede hacer el administrativo. No se los recomendamos porque es un... no sé si tienen muchas más consultas
consultas, no quiero cansarlos, ya llevamos considerable, con lo cual no sé si tienen más dudas. Yo les voy a mostrar por acá el módulo de las clases. Un docente puede a la acción, y acá podría haber clave. Acá tienen la opción de asistencia y no hay el registro de alumnos, o también se puede imprimir la planilla para por escrito y después poder cargarla si es que no la quiere cargar directamente online en un momento en que está en el aula. No, lo puedo hacer un administrativo. Tiene las dos opciones. Todas las operaciones que estén disponibles, tanto para el docente como para él, también del administrativo, digamos. El perfil, el módulo de gestión es el que tiene el total del sistema. Después, algunas de esas operaciones están desarrolladas para los alumnos y otras están desarrolladas para los dos. O algunos reportes están disponibilizados para ambos. Por ejemplo, el reporte de oferta está desarrollado para alumnos, para docentes y para administrativos, ¿sí? Pero digamos, es como que en gestión. No sé, ¿hay algo más que les interese ver, que quieran? No, la verdad es que estamos en recién mitad del sistema, pero me parece que es muy extenso para mostrarnos en el egreso, pero digamos, módulos para registrar equivalencias, módulos para registrar aprobaciones por resoluciones, porque hay algunos casos que equivalencias, pero en realidad no son estrictamente equivalencias, son aprobaciones que se dan por ciertas resoluciones. La distinción entre una cosa y otra, entonces permitimos eso, carga de asistencias. Una de las cosas que se puede hacer es, cuando estoy cargando en un acta de comisión, por ejemplo, las notas, es que el docente pueda ver, estoy cargando de promoción, por ejemplo, las notas de un alumno, y quiero ver cómo le fueron los parciales, puedo ir y puedo tener toda la información que tuvo ese alumno en sus parciales y los recuperatorios, si es que los hubiese rendido, y muestra cuál sería el promedio de la nota, y te permite calcular con distintos criterios, distintos promedios, como para tener una aproximación de cuál sería la nota final, y después, bueno, pero siempre la nota final la termina, pero tiene ahí la facilidad de poder ver esa información. No sé si quedó claro. El alumno y docente se puede acceder de cualquier dispositivo. Smartphone, tablet, está diseñado para eso, o sea que por el tipo de operaciones que se manejan, pero lo que es, o sea, todo lo que explicó Hernán sobre alumno y docente lo pueden acceder a cualquier dispositivo móvil. Gran parte de todo lo que les contamos está en la web, que es documentación.siu.edu.org, ¿sí? En realidad es /siu. Acá lo que tienen es información general, al momento que información importante para empezar, para los primeros pasos del sistema, y después van a encontrar la documentación de cada versión, donde tienen información para funcionales y hay información para técnicos. Acá tienen el glosario de concepto, cuáles serían el tema, van a encontrar información de cómo configurar en cuanto a otros, los funcionales, van a encontrar y van a encontrar también documentación de las operaciones, donde ahí sí van a tener módulo a módulo del sistema la documentación de las operaciones. Operaciones que no están documentadas, todavía estamos construyendo esto, hace poco que migramos a esta nueva plataforma de documentación, con lo cual estamos tratando de hacer una revisión y actualización de los contenidos, que lo vamos haciendo a la medida que vamos teniendo tiempo, por lo cual es posible que de repente encuentren alguna operación que no está documentada,
pero el grueso de las operaciones están documentadas, algunos videos explicativos, otros van a encontrar texto, otros van a encontrar... Tratamos siempre de ir haciendo crecer esto para que sirva como ayuda al momento de ir a empezar a usar el sistema. Es importante que lo recorran, es importante que lo vean, que lo vayan entendiendo de a poco. Esto lo pueden ir complementando con de la demo que tenemos publicada en Guaranicio Eduard. ¿Contás? Sí. Tenemos los foros. Sí, tienen dos medios de acción de sociedad, que ese sería el primer contacto que deberían tener, o sea, porque ahí se puede registrar cualquier persona de la institución y es de acceso público. Se ponen en Google, lo encuentran y pueden ver la información que hay, ya sea para consultas técnicas de usuarios. Lo que alguna nota puntual de cómo hacer determinada cosa, bueno, ya casi ya no hicieron esa pregunta y no la respondieron. Segundo, no está, bueno, la dejo ahí para que seguramente otro ya lo pasó, entonces lo va a responder. Si no responde de alguna manera, lo hacemos nosotros. Si se mandan datos personales, o sea, datos más desde la institución, o un bug, algo que muestre determinada información de los servidores puntual de un alumno, se maneja por el GDS, que es gestor de solicitudes, y eso es una relación más directa. Si nosotros no, que a veces quieran decir, bueno, no, general, ¿sí? Porque lo que queremos es fomentar el trabajo colaborativo, y además, hoy hablaba con el inicio, pocos, en el CIU para dar soporte, atención a todo el sistema universitario. La comunidad es muy colaborativa, entonces, generalmente eso, si no le pasó eso, le pasó algo muy parecido a alguien más. Y a ver, y después está, obviamente, si esa en época de inscripción tiene algún problema muy grande, todo aquello, teléfono, Skype, hay 2A. Sí. Como les decía, tenemos la demo y 3W. Pero está sin configurar. Sí. Está sin configurar. Sí. O sea, que darte un alumno, esas cosas, no tiene nada. Ok, bueno, esta es la demo del módulo de gestión. Lo que estamos preparando es tener configurado un módulo de alumnos y docentes también público para que ustedes puedan jugar de alguna manera configurando cosas acá y que eso lo puedan ver desde el módulo de alumnos y docentes. Pero todavía... así. A ver. Pública, pero o sea, pueden sacar muchísima información. Información que tenemos vieja hasta el 2004, pero acá se puede ver, por ejemplo, por unidad académica. Esto era aspirantes por carrera que hubo en tantos años.
A ver, acá hay otro más. Egresados por edad, de distintos años. Ahora, hay muchísimos. Jugar, vengan acá, de Académica Guaraní. Cliquen acá y acá tienen ya todos estos cubos, ya están hechos. Evolución de estudiantes, no inscriptos, todos aspirantes, por carrera, por provincia, como soy rendimiento académico, evolución de resultados de finales. Y si no llega a estar, esto acá se puede personalizar y agregar este tipo de cosas, muy similares a esto. Ya le digo, esto es para tener datos estadísticos, no es para saber la nota de determinado alumno o docente, sino cuántos alumnos promocionar en los últimos. Es para datos estadísticos de la toma de decisión. Ideal para autoridades, que tenga que tomar determinadas decisiones respecto a la parte académica, pero apuntar a esto, porque además a esto puede incorporar otros sistemas. Está diseñado para esto. Después lo otro, lo que son los de guaraní, por lo cual también se puede hacer, pero bueno, hay que hacer técnica que lo haga, y los reportes tienden a ser estáticos. Acá se puede jugar un poco más. Sesiones virtuales sobre cómo personalizar esto, así que... Bueno, si no tienen ninguna pregunta, les agradecemos su atención. También lo pueden ver con gráficos, esa información.